Padre Celestial, Rey del Cielo, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias te damos, mi Rey del Cielo, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das, Padre Santo, Señor, que nos permitiste vivir, Padre Santo, Señor, que nos permitiste, Señor, hacer tu obra, Rey del Cielo, Señor, directa o indirectamente, Rey del Cielo, Señor, de pronto con algún mensaje hacia algún hermano, Señor, en el cual tú vas extendiendo tu reino y vas sembrando una semilla en ellos, mi Rey del Cielo, Señor. Padre Dios de la gloria, Señor, aquí estamos, Señor, buscando tu presencia, Señor, buscando tu dirección, buscando tu favor, Padre Santo, Señor. Sabemos, Rey del Cielo, Señor, que tú nos direccionas cada día, Padre Santo, Señor, y que tú, Rey del Cielo, eres quien nos convoca, Señor, a esta comunión de mutualidad, Padre Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque mis hermanos, Señor, a pesar de las adversidades, Señor, del tiempo, del clima, Rey del Cielo, Señor, se determinaron a venir el día de hoy, Padre Santo, Señor, a recibir tu palabra, Rey del Cielo, Señor. Sabemos que es tu manal que nos vamos a deleitar esta noche, Señor. Te pido, Rey del Cielo, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo palabras sabias en la boca de nuestros ancianos, Señor, al hermano Jorge, el hermano Raúl y el hermano Quicho, Señor, Padre Santo. Si de pronto, para que si de pronto en alguna de nuestras apreciaciones estamos equivocados, ellos nos puedan direccionar de una mejor manera, Señor. Gracias te damos, Señor, y quedamos en tu presencia, dirección y espíritu. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Eran en 8:9:20, ¿cierto, mis hermanos? Ahí vamos. Hermano Javier, Hechos 9:20. ¿O quedamos a 8 días? 9:32. Sí, 32. Ah, sí. Entonces, leemos. sí. Hechos 9:32 dice, curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sigo? Ahí sigue Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón judío. Amén. Sí, en el 32. Sí, aconteció que Pedro visitando, ajá, sí, señor. Aconteció, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y empieza nuevamente.
Bueno, mis hermanos, ¿quién quiere participar? ¿Qué entendieron en esta primera parte, en esta lectura? Bueno, primeramente, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Que viendo pues lo que hacía Pedro, que llegó y trajo sanidad pues a Eneas, ¿no? Entonces el pueblo pues se maravilló y se asombró pues de ver de lo que estaba pues había acontecido, y por intermedio de Pedro vieron pues la gracia y el favor de nuestro Señor, ¿no? Entonces pues que entiendo yo hay que enlistar a que nosotros como discípulos, como seguidores de Jesús, de nuestro Señor, seamos testimonios, ¿no? De que nosotros somos cartas leídas, y donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos, que dice la palabra, ¿no? Que digamos lo que hemos oído y lo que hemos visto, para que seamos testimonios de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Porque mire que muchas veces vemos que en la gente, pues, de que todavía no ha llegado al Señor, se llena pues de argumentos, se llena pues de cosas, pues, al no creer, ¿no? Porque pues pecamos, que leemos la Biblia, que oramos, pero entonces, ¿qué pasa? Estamos dando mal testimonio muchas veces por las malas actitudes de nosotros. Entonces, mire que dice pues de que Pedro la sanó, y creyeron en él, pues primeramente pues viendo y sabiendo que todo venía de parte de nuestro Señor, que está usando a Pedro como su instrumento. Entonces creyeron, y muchos se convirtieron al Señor. Entonces pues que eso a nosotros pues también, o sea, me incluyo, ¿no? Que nos sirva también pues para que donde quiera que vayamos, que prediquemos, que hablemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta gente pues, que el Espíritu Santo nos ayude y que conversa, ¿no? Que realmente hay un Dios todopoderoso que todo lo puede, que apartado de nada somos y nada seremos. Entonces es la única manera pues de que actuar nosotros humildemente y pues ser ejemplo. Eso es lo que yo pues entiendo en esa partecita. Amén. Yo también quería aportar pues que la sanidad de Dorcas pues nos confirma una vez más la palabra del poder de Dios para sanar, que a través de nosotros mismos, los que creemos en su palabra, los que creemos en su poder, el Señor puede hacer grandes maravillas y prodigios. Lo vemos en esa historia y lo vemos en la historia en este momento, que primero de todo buscar la confianza en Dios antes de correr a buscar la ayuda, ¿no? Del hospital, la clínica, el médico. Primero, invocar el poder de Dios, el nombre del Señor, que Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Esa es la confianza en la que el Señor está buscando que lleguemos, porque, como lo dije anoche en la reunión, todo lo que es el sistema del mundo va a entrar en crisis. Entonces, en este momento es necesario que nuestra fe aumente para que coloquemos toda nuestra confianza en Él, no solo para las finanzas, sino para la salud, para las relaciones familiares, para todo. Entonces, esa es la confianza. Amén. Amén. Bueno, primeramente, buenas noches a cada uno. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Quiero aportar algo breve. Quiero de pronto retroceder un momentico al versículo 31, donde dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y era edificada y andaban en temor del Señor y se acercaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahí pasa el otro capítulo que dice, y aconteció que Pedro visitaba a todos y vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Bueno, ¿por qué me retrocederá al capítulo 31? Al versículo 31. ¿Okay? Porque dice que la iglesia estaba unánime, ¿ya? En el temor primeramente de Dios y segundo, fortalecido en el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando la iglesia está unánime, ¿ya? El Señor da muestra de su respaldo, de su amor. Y lo vemos cuando esta persona enferma, que ya llevaba un buen rato enferma, ¿sí? Pedro dice una palabra muy bonita, dice, el Señor, no él. El Señor te sana, te levanta de tu condición. Entonces sabemos que nosotros hoy en día dependemos totalmente de Él, ¿sí? Independientemente de lo que estemos pasando y viviendo. Pero lo más importante es que cuando la iglesia está unánime y sentimos ese sentir de parte de Dios, Dios cada día se manifiesta en grande. Y vemos que no es solo una persona beneficiada. Creo yo que por la palabra de esta persona, a pesar de estar enferma, y fallece y es resucitada, me imagino el gozo, la fortaleza cada día más de aquellos hermanos en ver que esta persona se levantó. ¿Verdad? Entonces, es bello saber y descansar en Cristo. Amén. Amén. Pues yo iba a aportar algo. Imagínense que ellos dicen y se convirtieron. Imagínense que nosotros leemos, creemos y tenemos fe y nos convertimos. Nosotros no vimos todas las obras que hicieron, ni los apóstoles, ni Jesús. Nosotros no vimos nada y creemos. O sea, no sé si somos privilegiados, porque es que nosotros no vimos toda la grandeza que hicieron y creemos. Que la fe, o sea, la fe que nosotros tenemos, la lectura en algo que o cuando leemos y el Espíritu Santo entra sobre nosotros, eso es grandioso para cada uno, porque es que pues, yo no veo cuando el Espíritu Santo entra en cada uno de ustedes. Ustedes lo sienten, pero yo no lo veo. Pero yo sí lo siento, entonces yo digo, pues es privilegio, es fe, es amor, pero Bueno, yo quisiera comentar algo. Yo sí quisiera retrocederme más. Vamos a comenzar cuando dice Saulo predica en Damasco. Y quisiera retrocederme más, pero bueno, está allí. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Un hombre que venía persiguiéndolos y matándolos a todos. Ya predicando, ¿no? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban asustados, le estaban diciendo, no, ese es un ardid para coger seguramente a todos y llevar. Estaban aterrados y asustados. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los mismos judíos, ¿no? Dice, Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, porque vieron que sí, que era verdad, que se había convertido. O sea, que era, y ellos sabían quién era Saulo de Tarso, que era un hombre con una
mejor dicho, con una decisión, y era un hombre con un celo tremendo de sus creencias. Entonces ellos sabían el enemigo que acababa de poner el Señor Jesucristo contra ellos, porque ellos sí sabían quién era Saulo de Tarso, quién era el perseguidor, mejor dicho, era la persona que más celos tenía contra los que se metían contra la ley de Moisés. Estaban atacando la ley de Moisés o desafiando, ¿no? Y Saulo pasa a ser de un perseguidor a perseguido. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Las cosas que tenían que hacer. Saulo y Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos pretendían matarle. Procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pues vemos ahí que ahí ocurre una cosa impresionante. Esa conversión de Saulo fue algo que conmocionó a todos esos lugares donde conocían a Saulo y donde conocían a Cristo y a los cristianos, y donde estaban los judíos que estaban en contra de los gentiles. Y entonces vemos cómo la iglesia, que ya venía, ya había tenido unos personas que habían muerto, ¿no? Por causa de la palabra, y ya había comenzado una persecución a muerte contra ellos, y vemos cómo este hombre, que era el que los perseguía, se vuelve a favor de esto. Entonces la iglesia, al ver eso también, ellos tomaron esto de Saulo como una señal inconfundible de que sí, había una realidad en Cristo, y eso fortaleció de tal manera que ellos también comenzaron denodadamente, y Pedro le siguió, y dice que estaban llenos del Espíritu Santo al ver esas señales tan tremendas. Y entonces Pedro, sin dudarlo de ninguna manera, con el avivado totalmente, él no tiene ninguna duda de que Cristo estaba con ellos, y en el nombre de él le dice a Dorcas: levántate y anda. Y entonces esto es lo que quiero ahí anotar es que cuando la iglesia está avivada y está caminando en el Espíritu Santo y está sin temor y tiene el Espíritu Santo como respaldo y está en obediencia al Espíritu Santo, pues vamos a ver maravillas y prodigios, y vamos a ver las cosas que Jesucristo dijo: y harán ustedes cosas más grandes que las que me han visto hacer. Entonces, él le dijo a la iglesia esto, y estos milagros se han seguido dando y se siguen dando. Todos los días hay milagros, como decía nuestra hermanita Patricia. Milagros hay todos los días. Lo que pasa es que nosotros a veces no
no nos aterramos, ni les damos la importancia, y a veces tenemos duda de que eso haya sido un milagro o no. Pero sí, mire, la hermana le tomaron una radiografía ahí, allá, y Dos fotografías. de Ginebra la mandaron de Ginebra aquí a Cali, en ambulancia. porque la lesión era ni siquiera en la camioneta de Julián, sino en una ambulancia. Y Patricia, la hermanita Patricia, es una hermana que cree en el Señor, y ella ora, y ella tiene una fe tremenda. Y mire lo que ha sucedido. Con el hermano Luis Gerardo, los médicos dijeron que él se salvó, que eso fue un milagro. Dijeron los médicos que eso fue un milagro. Hermano, nosotros estamos viendo milagros en este momento, cosas tremendas. Aquí, eso de esa mano, de esa radiografía que la mandan y llega aquí y ya no, el médico le dice, sí, vamos a tomar una radiografía. Y le toman la radiografía y le dicen, no, usted no tiene nada ahí. Eso, hermano. Ya iban dos radiografías. Entonces, yo creo que el Señor nos está mostrando cosas, cosas importantes. Yo veo a este grupo muy avivado. Veo la iglesia avivada, la veo orando y los veo, hermanos, hay como 14 hermanos ya que se meten a esa reunión a las 5 de la mañana y animamos a todos los demás hermanos a participar de esa reunión. Al principio yo entraba de vez en cuando, una vez por ahí, al otro mes volví, entré y después a los 15 días, y entonces el Señor me fue tocando a medida que yo me fui metiendo en esas reuniones, y entender de que este era un tiempo para estarnos, para avivarnos. Y si queremos un avivamiento, tenemos que aprovechar esto. Usted viera esa reunión, qué preciosa, hermano. Qué reunión tan preciosa, donde oran una cantidad de hermanos y hermanas a las 5 de la mañana, todos levantados, antes de que tengamos contacto con cualquier cosa, con el hombre, con el mundo, con nuestras necesidades, tener primero un contacto con Dios, entregarle ese día a Dios, entregarle nuestra vida, entregarle todo lo que nosotros necesitamos. Dios quiere que se lo entreguemos primero a Él antes de tener un contacto aún con nuestra familia, con el desayuno, con los quehaceres de la casa, con todas las cosas, antes de que entre la primera llamada y que digan, ve, aquí lo estamos esperando pues para que venga a hacer lo que tiene que hacer, y que esas cosas. Y uno comienza y se levanta y lo primero que pensaba, ay, tengo que mañana hacer esto y esto y esto, y entonces a organizar a ver cómo lo hago. Pero qué bueno, hermanos. Y les digo que estoy lleno de gozo de poder participar en las reuniones que comenzaron, tal vez con muy pocas personas. Ustedes que empezaron, tres personas, ya saben. Y mire, cuando hay 2 o 3 en mi nombre, ahí está el Señor. Ya vamos 15 y yo creo que van a entrar más personas, hermanos. Julián se animó en estos días y entró, estuvo en esa reunión y se gozó. Y nosotros nos gozamos. Hermanos, yo creo que el Señor está encendiendo aquí, encendiendo los corazones de nosotros. Yo me siento avivado. Yo siento avivados todos los hermanos que están ahí. Y yo los insto, hermano, a que todos se levanten temprano y entren en esa reunión de oración. Así no sepan orar, el Señor, con la sola presencia de alguno de ustedes ahí, de alguno de nosotros, el Señor nos va a ayudar a orar. Yo no he sido una persona de oración, se lo digo, pero el Señor comienza a poner en nosotros, y comenzamos a orar. El Señor dice, abre tu boca que yo te la lleno. Creámosle al Señor, hermanos. El Señor dice, y en mi nombre harán cosas, prodigios, y harán lo que quieran, cosas más grandes. El Señor no habló, es que no lo habló cualquiera, lo habló el Señor. Nos lo está diciendo a nosotros, que somos la iglesia. Creámosle. Si le creemos al Señor esas cosas, vamos a ver maravillas, hermanos. Y ya las estamos viendo, mis hermanos, y las seguiremos viendo, y cosas maravillosas. Bueno, eso quería yo. Sí, no, pues con respecto a la reunión de las mañanas, sí, mire que
O sea, es muy gratificante, o sea, antes, pues yo me levantaba y oraba y todo, pero llegaba con cargas a la casa, todo eso, salía como que, no sé, que se atraviesa un carro, que se atraviesa un perro, y eso. En cambio, ahora yo, por ejemplo, yo salgo de aquí, yo me voy con el celular ahí puesto, yo, aunque no abro el micrófono para decir amén, pero todas las oraciones yo les digo amén, amén, y pasan cosas que, se atravesó, hágale, pues, así usted adelante. Así, Dios le va tratando a uno como ese carácter, lo va formando, lo va formando. Mire que más antes me decía la hermanita de la Esperanza, mi hermano Mauricio quiere comenzar a hablar así. Y ahora yo qué, yo dos, tres minuticos, y amén. Yo estoy viendo que ahorita, gracias a Dios, ya Dios me pone, aunque sea unos 10 minuticos la palabra en la boca para orar, y cada vez siento, y más antes esperaba que primero era un hermano, ya después seguía yo, ¿no? Ahorita ya intento siempre ser el primero, porque me iba a las 5:30 ya tengo que estar de pie y empacando todo eso y todo, alistando las cosas para salir. Entonces siempre intento ser el primero, porque si no muchas veces ya me coge la tarde y ya no puedo. Entonces siempre intento comenzar yo, y eso es muy lindo. Ya decir rogando a Dios es para que mi esposa también se una ahí a la oración. Pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Ella está ahí conmigo, pero ella está, pero ella está ahí. Ahí está en el estudio. En estos días estuve hasta la 1:05, pues, tengo la palabra y buscando y sabiendo que a las 5 me tenía que 3 horas y media dormir, pero no me hizo falta el sueño, el Señor lo fortalece y sí, tremendo. Cada día lo llena más y más aún. Bueno, me emociona escuchar los hermanos, al hermano Picho, en ese fortalecimiento que ha traído el Señor. Y que el pábilo que a veces está allí humeando, el Señor espera que tengamos la intención. Cuando viene la intención de buscar al Señor y de agradarle, Él enciende el pábilo con el Espíritu. Y eso está viendo el hermano y eso está ocurriendo con los hermanos. Solo espera la intención. ¿Qué intención vamos al Señor? Señor, ayúdame. No sé hacer nada. ¿Cómo hago? No sé orar. No sé. Muestra solo la intención y llena la boca, como dice el hermano. Amén, lo hace. Quiero traer respecto al libro que estamos leyendo, a este capítulo, la curación de Eneas. Estaba viendo yo algo histórico que la hermana complementó. No me robó las palabras. ¿Qué pedían los judíos? Los judíos pedían señales. Los griegos pedían sabiduría. Pero a nosotros se nos fue dada la fe. Entonces, por medio de la fe es que podemos agradar al Padre. Dice que para agradar al Señor tenemos que tener la fe. Y una fe afianzada, una fe formada. Por eso estas reuniones el Señor las permite para que podamos crecer en el conocimiento de Él, porque escuchamos su palabra y su palabra nos ayuda a ir siendo fortalecidos hacia la fe, hacia el poder confiar en algo que no vemos, que solamente escuchamos, pero por medio de escuchar, de leer, de dejarnos formar, en nosotros se va formando esa fe. Entonces ahora a nosotros nos ha sido dado eso, en creer que hay alguien allí, que hay un todopoderoso, que hay un Dios que nos guarda, que hay un Dios que nos guía. No está aquí en persona manifiesto, parado materialmente, pero está en el Espíritu. No lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Y gloria al Señor por eso. Él nos ayuda cada día, hermano. Como dice el hermano Quicho, pasan y ocurren una cantidad de cosas y es el Señor que nos está ayudando, pero no las vemos, pero nos ayuda y nos ayuda y nos ayuda y nos ayuda. A veces menguamos, a veces decaemos, a veces viene el desánimo, pero vuelve y otra vez nos levanta el Señor. Que Él es bueno, hermano. Él es bueno. Nos ayuda y nos ayuda. Tenemos que estarle agradeciendo a Él
desde nuestro corazón, que salga esas palabras de agradecimiento con fuerza y con convicción de que Él es el que nos otorga una vida en abundancia como la que nos viene dando el Señor. Es abundante. Lo que pasa es que nuestro conocimiento, para nosotros la abundancia no es la abundancia de nuestro Dios, es diferente. Para nosotros la abundancia es algo grande y inmaterial, y, uy, tengo esto, me suplieron todas mis necesidades. Para el Señor la abundancia es otra cosa. Nuestro crecimiento, nuestro entendimiento, nuestra humillación, nuestro negar, nuestro llevar la cruz sin quejarnos. Todas estas cosas son cualidades que se van formando en nosotros y el Señor va otorgando. Él nos va otorgando, Él nos concede. Y agradecidos tenemos que estar. Mira, hermano, yo tengo algo. Pero ya voy a terminar para que no me pierda el hilo. Ya les doy la palabra. Cuando el Señor le pide a Eneas, que es Pedro, el Espíritu a través de Pedro, en Pedro ya la fe se había ido formando y estaba fortalecida. Después de haber negado al Señor, ahora ya vemos a un Pedro diferente. Ya no era sino ir y dar una palabra, y en medio de la palabra, por medio de esa fe y la convicción de que Cristo lo sanaba, lo sanó. Porque antes, el Señor antes les dijo, ¿hasta cuándo he de soportar los hombres faltos de fe? Sí, incrédulos, que no creen. Ahora sí ya Pedro podía ver. Yo me imagino que Pedro recordaba, Señor, todo lo que nos aguantó. Ahora ya entiendo por qué nos decía esto. Ya el paralítico se levantaba como testimonio de que Cristo sanaba, porque muchos tenían que ver eso, de que Cristo era el Mesías, el Salvador, el profeta, el sumo sacerdote. Y a través de él ya otros veían. Entonces el Señor o el Padre permitía de que ocurrieran estos milagros para que todos los que estaban alrededor viendo pudieran escuchar y pudieran ver de que Cristo era el enviado, el Salvador. Y allí todos ya empezaron a creer, porque aquí dice que muchos se añadieron, muchos llegaron, muchos se arrepintieron. Y ahí esa fe siguió siendo fortalecida. Y así ha venido. Señor permite en diversos lugares que ocurran estos testimonios de un Dios de vida, de un Dios verdadero, para que muchos puedan ver y creer. En otros lugares no ocurre, porque se nos fue dada la fe para poder creer, a pesar de que no ocurre ninguna situación espectacular, pero tenemos que ser llevados a creer, a que nuestra fe crezca, porque si no nos tendríamos que estar acostumbrando a ver milagros para poder creer. Ya no, todos ya fue dado, todo en absoluto. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué más queremos nosotros? Ya todo fue dado. Es que el Señor nos ayude a seguir fortaleciendo esa fe por medio de su Espíritu. Eso era más o menos lo que quería, que el comentario de la hermana más o menos venía enlazado con lo que estaba yo viendo allí. Ahora sí, Javier, qué pena. Ya le damos la palabra a mi hermana Aida. La palabra, hermanito. Pues valga este momento para yo poder abrir mi boca, ¿no? Y decir, pues, de lo que está pasando en mí con mi vista. Porque la verdad, muchas veces uno cree o pone, como no sé, la atención en una droga, en una medicina, en unas gotas, pero pues a veces no es así. A mí personalmente, a mí me hablaron de una plata. Para mí. ¿Unas qué?
de unas platas, de unos dineros. Ah, Pero entonces yo, a mi esposa, yo le dije, ¿yo para qué plata? Yo lo hice sentado en la sala y yo, ¿para qué plata? Si no voy a ver, si no voy a, no sé de cuánto va a ser un billete, el otro, y no sé, yo lo exclamé, lo dije así, ¿no? No sé los que están alrededor mío. Pues yo la verán, ¿no? Pero pues uno sin la vista. Entonces, pues yo lo que más le clamé al Señor era que yo pues necesita mi vista, porque pues yo de un momento a otro yo me quedé viendo rucio, opaco, borroso. Por eso también hice de venirme de ahí para que bonito. No estoy echando la culpa que fue por allá, que por esto no. Entonces, mire que yo empecé a clamarle al Señor y acordarme ese pasaje cuando salía Bartimeo y los ciegos salían al camino, al paso de Jesús. Y le decían que si quieres, cúrame, si quieres, sáname. Y el Señor se olvida, lo voltea a mirar y si quiero. Entonces yo me aferré mucho a esa palabra y a la fe, o sea, con fallas, con errores que tengo, pero pues, ¿no? Pero pues yo primeramente pues me falta todavía aquí más conocimiento, pero lo que usted decía ahorita, poco a poco el Espíritu Santo el Señor nos va ayudando en eso, ¿no? Entonces mira que yo me levantaba y yo le decía a Francis, ve, vení, cierto que está nublado, cierto que está tal cosa, pero pues la hermanita conoce el balcón de mi casa se da, y yo pues, yo veía que pasaba, que el carro, que la moto, que el otro, pero pues, pero no. Ella me decía, ¿cómo me ve? Yo le decía, borroso. Así me fui para el Dalma, ahora días me fui así, y me tropezaba con las gafas, porque estas gafas no me están ayudando un poquito, pero no, realmente no, ya no, ¿sí me entendés? Entonces, yo al Dalma, porque me llamaron que necesitaban, pues pues no, pues en este momento, pues yo me estuve de recibir zapatos para trabajar, pues, ¿para qué? Para quedar mal. Algunos los traen, pero ahí los amontoné, pero pues gracias a Dios, pues a la misericordia del Señor, Él me ha ido, en estos días tenía un bolso, no sé si le comenté a usted estilo, y cuando al otro día lo miré que se me aclaró un poquito la vista, eso tenía unos parches los tremendos, eso no estaba mal, no es claro, entonces me tocó llevar unos zapatos al centro, que pues tengo un señor de confianza y trabaja bien, como yo trabajo. Entonces, pues yo con que me gane un pesito, con eso me conformo, porque sé que no voy a quedar mal y el trabajo me va a quedar bien. ¿Sí me entiende? Entonces, pues mire que yo le decía al Señor que si Él quería, pues, que me volviera a la visión que yo tenía. Y pues gracias a Dios, pues, estos días que he estado levantándome, porque yo no me estaba levantando en la oración y estaba simplemente escuchando, porque pues del celular me estaba pues como, ¿no?, molestando. Ya llevo como 2 días que el Señor me está dando palabras para leer de aquí de la escritura. Entonces, pues así me la acomodo un poquito, pero pues estoy, ¿no? Estoy de andar por ahí también y me tropecé. Ayer también por ahí me tropecé caminando cuando punto eso, las gafas que yo tengo no me están haciendo pues de la vista. Lo que pasa, mi hermano, es Porque que como esas son- gafas, por eso no es bueno como se las tienen, porque usted esto ya tiene una linecita ahí. Esa línea Por eso, es que esa sí, pero o sea, es mejor mandárselas a hacer solo, un solo lente. No, por eso Porque es precisamente. que eso es lo que pasa. Si uno mira hacia abajo, uno ve, Sí. si uno para mirar hacia lo En lejos, estos días casi me siempre caigo encima. porque bajando en la grasa, vi la gradita ahí y resulta que estará más abajo. Yo llegué. Pero yo digo que ayer. Con eso tienes que aprender esa Los caminada. locales hay Sí. que aprender porque el ambiente Sí, lo pero- Pero es que si no son unas gafas que le ha mandado el médico, Esta- Sí, se la es- pongo. esta el me la- oftalmólogo, sino ¿ah? Esta me las mandaron, Sí. pero la hija mía me llevó por a una parte donde ella ya había ahí, donde la empresa las manda a ella, que le salía más favorable. Pero entonces, pues, allá pues de pronto. Ahí lo que de pronto tiene que hacer es lo que hace Julián, 2 gafas. Una para leer y la otra para mirar. No, pero ya gracias a Dios allá en la clínica Valle de Lili, una de mis hijas pues tiene una amiga pues que es familiar del compañero con que ella vive, entonces ya particularmente ya me sacó una cita, ya me vieron
y ahorita para el 23 también tengo ya otra cita que esta que van a hacer ahorita el 23 y entonces y está saliendo muy barata la consulta. Entonces mire de que yo sigo pues la verdad pues que decimos que todo el mundo creemos, pero pues yo no sé, el Señor es tan misericordioso que pues Él todos los días nos da el alimento, el vestuario, la ropa, bueno, lo que muchas veces necesitamos nos lo da, pero pues no sé de qué manera le piden, con qué corazón le piden, pero pues que se dice también de que para orarle al Señor, si quebranta uno su espíritu, si se quebranta uno de verdad, pues realmente no, porque uno para orar por orar, uno ora, como para salir pues de como el paso, pero pues que sea el corazón, entonces pues, No despreciará jamás sus entonces pues yo corazones estoy viendo que el Señor pues en mí está haciendo la obra, está pues Amén. por la fe. Claro. Mi hermanita Hilda, gracias y paz. Bien Ya, hermano, pueda, gracias, hermano. bien pueda. ¿Qué Bueno, nos quieres compartir? pues está también como en la línea de lo que estaba diciendo el hermano Jorge, pensando en la obra transformadora del Espíritu Santo en Pedro, ¿no? En el apóstol Pedro, porque de alguna manera él antes, cuando pues obviamente estuvo con el Señor en su ministerio, él tenía una fe al punto que fue capaz pues de bajarse de una barca y decirle, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, pero era una fe muy inmadura, muy impetuosa, muy almática, muy emocional. Eh, y ahora al ver a Pedro ahí en Lida, en Jope, pues hay un siervo de Dios que reposa en él, en el Señor. O sea, ya es una persona con una fe reposada, con una fe firme, con una fe sólida y ya una fe espiritual y con un carácter transformado al punto que puede ser usado por el Señor, pues para sanar a un paralítico de varios años y para resucitar a una muerta, o sea, no cualquier tipo de milagros, o sea, no quitar una gripa o bajar una fiebre, sino ya unos milagros de una magnitud mucho más sobrenatural. Y eso pues solo era posible ya con un carácter transformado, con un carácter humilde, manso, y sobre todo reposado, ¿no? Yo pienso reposado porque no se oye como, bueno, ¿no? Él impetuosamente se fue a resucitar a Dorcas, sino que en todo momento se observa ya una madurez y un reposo en Pedro, pues que no se observaba, por ejemplo, cuando en la transfiguración sale corriendo a decir que va a armar unas ramadas a él, a Elías y a Moisés. Sí, entonces pienso yo que parte de lo que hay en esa escritura es la necesidad tan grande que hay de madurez espiritual en cada uno de nosotros para que podamos ser usados por el Señor para sus propósitos, porque sin ese tipo de madurez, pues uno puede, pues sí, seguir al Señor, obviamente, amarlo, tratar de obedecerlo, pero mucho de lo que se hace emocional y puede ser un poquito más madera, heno y hojarasca que oro, plata y piedras preciosas. O sea, la fe que tenía Pedro anteriormente era más o menos así, o sea, pues era tan así, era madera, heno y hojarasca, que cuando ya estuvo el Señor ante el juicio, él ante una criada se acobardó y negó al Señor. O sea, ni siquiera ante un guerrero, ni siquiera ante un soldado, sino ante una criada. O sea, su fe era pura hojarasca y fue quemada. No pasó la prueba de fuego en ese momento. Y sin embargo, vemos después cómo esa fe se vuelve oro, plata y piedras preciosas al punto de que ya no le importó ni ser encarcelado, ni ser crucificado, ni nada de eso. Entonces, es la obra de madurez que el Espíritu Santo fue haciendo en él y que permitió pues que él pudiera hacer esas cosas sin envanecerse, ¿no? O sea, imagínense, pues ya uno resucitando, pues no uno, sino siendo usado para resucitar. Hoy en día vemos gente que ha tenido dones
y esos dones en un carácter inmaduro, pues ha sido desastroso porque han terminado hasta apostatando. Entonces, pensaba ahora yo en eso, ¿no? En la madurez de Pedro a través de la obra del Espíritu Santo, y también pensaba yo en Dorcas, como abundando en obras, en buenas obras, lo que se ve acá es la intercesión de sus hermanos, el dolor del cuerpo de Cristo por la pérdida de uno de sus miembros, y cómo esta intercesión pues toca el corazón del Señor y permite que se obre un milagro ahí, porque no todas las veces se obraban ese tipo de milagros, o sea, todo tenía un propósito, y pienso yo que pues un propósito allí fue obviamente la conversión de probablemente muchas personas, tanto en Lida como en Jope, pero además apacentar el cuerpo de Cristo, o sea, si ellos estaban abundando en buenas obras, de pronto era también un abrigo de las alas del Señor en ese momento para apacentarlos y para, digamos, mostrarles su misericordia y su amor. Es, digamos, un pasaje que tiene muchísima enseñanza ahí, ¿no? Bueno, eso era mi aporte. Amén, mi hermanita. Amén, hermanita. Amén, mi hermanita. Bueno, hágalo. Bueno, no, hermana Aleja. No, pues, No, hermana Aleja. Hermanita Aleja. bueno, qué bendición que el Señor, pues uno ve que es el Espíritu Santo el que toma el control de las reuniones y esta comunión de mutualidad en la que todos participamos, donde hay una libertad donde nos enseñamos unos a otros, que el cuerpo de Cristo tiene que fortalecerse corriendo todos juntos hacia la misma meta, ¿cierto? Entonces es tremendo porque aquí en el caso de Pedro era un apóstol que tuvo el privilegio en comparación a los otros de decir que sobre esta roca iba a edificar su iglesia, sobre la relación que él tuvo sobre Cristo. En ese momento Pedro pues era muy maduro, como decía la hermana Hilda, y aún era necesario que el fruto del Espíritu Santo reposara sobre él y un comprender más profundamente la doctrina de Cristo para que estos frutos se fueran dando con más notoriedad. O sea, y acá pues en la curación de Eneas hay algo y me gustaría mencionar otra cosa, sino que no hemos llegado hasta allá a ese capítulo, entonces no sé si sea bueno leerlo o no, o esperar hasta la próxima reunión. Entonces, en el versículo 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y aquí vemos dos cosas, la fe de Pedro para poder darle esta orden a Eneas, y la fe y la obediencia de Eneas, a pesar de que es una persona que era paralítica hacía 8 años. O sea, usted se imagina la cantidad de veces que él se pudo haber quejado y verse en una condición así donde necesitan ayuda de todo el mundo para poderse desplazar. Y que le digan, levántese y tienda su cama, o sea, ¿cómo lo hace si él no podía? Si seguramente todos se lo tenían que hacer. Entonces acá vemos la acción de Pedro en la fe en Cristo, que él ya tenía no solamente una fe emocional, como lo que decía la hermana Hilda, sino que él ya había experimentado el poder de Dios también en medio de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo ya ha venido expandiendo porque vemos que ya habían hermanos en otros pueblos. Entonces ya la doctrina del Señor estaba creando un impacto en diferentes lugares. Y esto el Señor se lo permite a Pedro hacerlo no solamente por el paralítico, sino que el Señor quería confirmar y prepararlo para algo que iba a pasar después. Pero no se lo puedo decir. ¿Qué va a pasar después? Sí, porque no. Es eso que pasa después en el capítulo 10, en Pedro y Cornelio. Entonces, si les leo eso, pues no. Es mejor esperar para la próxima. Sirve para la enseñanza, lo puedes leer con libertad, no tiene nada. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí, es válido para la enseñanza, puedes hacer, hermano, bueno. Libertad. Sí, entonces después de la acción que tiene Eneas en obedecer, porque no solamente se trata de fe, sino que tiene que haber una decisión de obedecer. Nosotros creemos que tenemos fe porque oramos por algo, pero no obedecemos.
¿Y en qué consiste el obedecer? En poner una absoluta confianza en el Señor. Y en esto me gustaría leerles un versículo en el libro de Tito. Si quieren ir en el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 11. En este libro, Pablo le manda esta carta a Tito, que está en Creta, dándole ciertas instrucciones de cómo tiene que ser llevada la iglesia del Señor. Pero esto me parece muy importante porque a veces no entendemos cómo identificar la sana doctrina y qué efecto tiene que crear en nosotros. Para que nuestra fe sea efectiva, necesitamos que la sana doctrina esté implantada en nuestro corazón. Entonces acá vemos en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando quieran lo pueden leer otra vez, de esto se pueden sacar muchas cosas, pero quiero leerles esto porque a veces nosotros no entendemos qué es la sana doctrina, nos hablan qué es la sana doctrina, pero la sana doctrina tiene que crear en nosotros es entender que el Señor murió con un fin que era salvar a todos los hombres, no a unos exclusivamente, Él lo hizo para salvarlos a todos, y por medio de esa fe el Señor nos reconcilió con Él. Pero ¿qué pasa con Pedro? Que Pedro, él aún tenía un conflicto, a pesar de esto que él hace, a pesar de que ya había crecido en fe, a pesar de que él ya entendía la doctrina de Cristo, y que con los pasajes anteriores vemos que el Señor no solamente quería redimir a Israel, sino también a los gentiles. Y Pedro tenía en ese momento cierta resistencia a esto hacia los gentiles. Eneas era una persona que no era judía, era un gentil, pero pues para que él obedeciera era porque él ya había escuchado. Y fue tan impactante porque yo creo que todos los del pueblo vieron al señor paralítico que vivía en X casa, vino este hombre y por medio de la fe en Cristo se levantó, pero pues luego fue porque Eneas obedeció y confió en la palabra de Pedro, ¿sí? Entonces, a veces, como les digo, oramos, pero no obedecemos al Señor en confiar plenamente en Él. O sea, es como Pedro mismo fue el que vivió esto, que el Señor le dijo que caminara sobre las aguas. Algo ilógico para la naturaleza, no es posible hacer esto. Y Pedro, a pesar de la resistencia y la lucha que tuvo, lo pudo hacer por un momento. Pero a nosotros nos cuesta mucho alcanzar esa medida de fe. Y vemos lo impactante que es en el 35, cómo esto influyó tanto que en 2 pueblos se convirtieron todos al Señor. O sea, no estamos viendo que fueron X o la familia de Eneas, sino fue en ambos pueblos, fue tan impactante que el Señor logra esto. Entonces, para hablarles de lo de Pedro en el capítulo 10, desde el versículo 9, pero más específicamente en el 12, entonces, en el 11, perdón. Aquí está relatando, bueno, que Pedro tenía hambre y quería comer algo, pues porque tenía demasiada hambre, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo entre sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, bueno, aquí, es que no quiero porque aquí se extiende, pero les leo esto porque vemos la resistencia que tenía Pedro sobre comer estos animales, y eran animales que comían los gentiles, pero que por la tradición judía no lo hacían. Y él claramente seguía apegado a esto a pesar de la fe que tenía en Cristo.
a pesar de que había sido llevado a servir en medio de gentiles y no solamente de judíos. Y después de esto no solamente fue Eneas, sino Dorcas, que era una mujer que era abundada en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aquí en lo que les leí anteriormente en Tito, se habla de un pueblo que es celoso de buenas obras. Entonces, ¿de qué buenas obras habla? No solamente ayudar a los necesitados, era una mujer que se apegaba a la sana doctrina y por eso era tan apreciada en medio de los que convivían con ella. Entonces ella murió y así sería tanto que la querían que los que compartían con ella el Señor oraron fervientemente y llamaron a Pedro para que él fuera y el Señor le da la oportunidad a esta mujer otra vez y la resucita. Entonces, en ambos casos no solamente vemos las dos personas que el Señor uno lo sana y a otro resucita, sino una manera de confirmarle a Pedro que él no solamente había venido a los judíos, sino también a los gentiles. Y tenía que romper esa barrera de su creencia y su cultura para que eso fuera posible. Entonces es bonito porque esto puede pasar en medio de nosotros. Sí. Es posible que suceda, no es algo imposible, no es algo que pasó en ese tiempo y que ya no puede pasar, pero ¿por qué no sucede? Porque nosotros queremos llevar una vida cristiana de una manera muy tranquila, en donde no nos apegamos a la sana doctrina, en donde queremos vivir de las apariencias, en donde queremos vivir con ciertas comodidades y no estamos prestos a realmente escuchar la voz del Señor, porque tenemos que llevar una vida cristiana sobria, que sea apacible, que sea tranquila, que escuche la voz de su Señor, que no sea un corazón que se perturba con facilidad, sino que entienda la unidad del cuerpo de Cristo y sea celoso con cada cosa que pasa en medio de la iglesia. Entonces, ¿queremos milagros? ¿Queremos que el Señor nos ayude? ¿De qué manera crece nuestra fe si no pasamos pruebas? Necesitamos las pruebas para que la fe crezca. Seguramente él ya había pasado muchísimas cosas para que en ese momento, en ese día, él pudiera obedecer la voz del Señor por medio de Pedro, que no están aquí. Entonces, lo que, por ejemplo, le pasó a la hermana Patricia, ahora lo que le está pasando al hermano Javier, son casos distintos, pero el Señor tiene un propósito. Y en esos propósitos uno tiene que apegarse. Yo no puedo decir las oraciones, o sea, digamos, yo puedo orar llorando, puedo orar serio, puedo orar contento, puedo orar con la emoción que sea. Pero si en el plan del Señor aún no está el hacer y responder eso por lo cual yo estoy orando, no va a pasar nada. Porque entonces sería mérito mío, no sería gloria al Señor. Pero por medio de ese entendimiento, de comprender la buena doctrina del Señor, de apegarme a que Él me lleve a ser reposado, apacible. ¿Cómo estaba Juan cuando se acostó al pecho de su Señor? Él estaba tranquilo, tal era la tranquilidad que tenía Juan, que podía escuchar su corazón. Entonces muchas veces uno no es así, uno es muy impetuoso y afanado y estresado. Entonces si el Señor no me responde, ya yo tengo que hacer algo porque esto se tiene que solucionar. Muchas veces sí toca hacer cosas, pero de esas cosas que hacemos de verdad fue el Señor el que me mostró, o fui yo que soy apresurado, que soy intenso, que quiero hacerlo todo a mi parecer y no escucho la voz del Señor. Realmente uno no la escucha, no cree que la escuchó. Y a veces porque yo lo he vivido, dice, bueno, ahora el Señor, ¿qué me quiere decir? Entonces, abro la Biblia la loca, a ver, entonces me salió un salmo, y entonces me salió un salmo de esos tristes de David, donde él está todo quebrantado. Yo no quiero leer eso. Yo quiero que el Señor a mí me consuele. Entonces vuelvo y la abro. Ahora sí me salió lo que yo quería escuchar. Entonces, por ejemplo, la historia de Esther, Esther, el Señor le dio la victoria, ¿no? Entonces el Señor me da la victoria a mí porque yo tengo fe. No, el Señor no es así. Y Él nos habla de muchas maneras y necesitamos leer la palabra, pero no de esa manera, porque entonces, ¿qué fruto puede darnos? ¿Sí? Entonces, no me quiero extender más, pero en verdad los invito, mis hermanos, en sus tiempos libres, cuando puedan hacerlo, pueden también usar la Biblia audible, que ya tiene la capacidad de escucharla también, y se escuchen el libro de Tito, es muy cortico, tiene como 3 capítulos, y habla cómo tener una buena doctrina, porque yo puedo tener fe, pero ser impetuoso como era Pedro.
Entonces esa fe no sirve de mucho, la verdad. El Señor nos salva no porque nosotros seamos nosotros, Él nos salva para gloria de Él mismo. Entonces, ya después, uno entendiendo ese plan perfecto de la doctrina por medio de la fe en Cristo, para uno va a ser más fácil poder sobrellevar las diversas cosas que se le van a presentar. Pero si no, va a haber mucha queja, vamos a ser muy impetuosos y vamos a ser como era Pedro antes de que llegase a este punto. Entonces, eso era, y pues que la historia de Dorcas es impresionante porque es una mujer que, de las tantas que hay en la Biblia, que era muy de ejemplo, porque es extraño cuando la Biblia menciona mujeres, y de verdad en este caso era una mujer que abundaba en buenas obras, entonces así sería lo que ella hacía para que fuese tan respetada, admirada y querida en medio de la iglesia. Entonces, eso era, hermanos. Sí. Bueno, puede ser una anotación pequeñita. Vaya, hermano, Una cosa pequeñita. Me hizo caer en cuenta, Alejita, de que siempre que el Señor hizo milagros, inclusive dijo, tu fe te ha salvado. No fui yo, tu fe te ha salvado. Cuando los 4 que bajaron digo, por la fe de ellos ha sido salvo. Siempre Jesucristo habló de la fe que se necesitaba. Mire que cuando Pedro entró ahí, dijo que sacó a todo el mundo, porque él sabía que ahí podía haber gente que no tenía fe, y entonces los sacó de ahí, y ya él oró y pudo obrar, porque es necesario que haya fe, y el Señor Jesucristo mismo lo dijo, y lo dice Santiago. El que no tiene fe, pues se pide sin fe, no va a recibir nada, porque se necesita la fe, y la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. O sea, hay que pedirle a Dios que nos la aumente cada día, lo mismo que la gracia, lo mismo que todas las cosas que el Señor nos tiene, que nosotros no le pedimos. El Señor quiere que le pidamos todas esas cosas, no que le pidamos relojes y aretes y anillos y carros. Sí. Sí. Todas esas riquezas que sí están para que podamos Vemos, hermanos, este estudio que llevamos, de que es el Espíritu que está obrando en cada uno, porque nos lleva a ver la fe. Y no se menciona la palabra fe, para nada, pero nos lleva a ver a un Pedro en crecimiento, a un Pedro que ha evolucionado por el Espíritu y va entendiendo esa voluntad perfecta del Padre en su Hijo. Entonces nos lleva a esto. Y la iglesia unida, hermano, en unidad, en coinonía, en un solo pensamiento y en un solo espíritu, puede entender estas cosas que para muchos están ocultas, pero que para nosotros, como sus hijos, se nos es revelado. Algo hermoso. Son tesoros, perlas que están allí. Y hay una cosa, vamos a ver a Pedro más adelantico, el Señor nos va a tener que 3 veces decir una cosa y él no, yo no voy para allá. ¿Eh? Entonces, porque la fe y todas estas cosas y la revelación es progresiva, o sea que eso tenemos que tener en cuenta. Y más adelante, por allá Pablo lo tiene que reprender feo a Pedro. ¿Eh? Pero Pablo también tenía problemas, tenía cosas y todos, y Bernabé, y con su sobrino, y se separaron. Esas cosas ocurren y van a ocurrir en la iglesia, pero todas esas cosas nos ayudan. Y mire que Pablo, a lo último, cuando le dijo a Bernabé, no, a tu sobrino no quiero saber. Al final, el que más lo acompañó en sus prisiones fue el sobrino, cuando le dijo no, porque es que el Señor pone en su tiempo, y fue tal vez de las personas que más estuvo ahí y ayudó a escribir a Pablo las cosas de las cosas preciosas. Y vemos a Pedro, vean primera de Pedro y segunda de Pedro para que vean el derroche de sabiduría tan tremendo. Esas dos, eso es para quedarse uno. Hermanita Esperanza puso algo sobre primera de Pedro ayer o hoy. ¿O segunda?
Hoy, no, es tremendo, tremendo. Y son corticas, pero lo que habla es una sabiduría tremenda. Ya un hombre totalmente hablando del Señor a través del Espíritu Santo. Ya no ese Pedro que... Entonces es de revelación en revelación, hermano, de día en día y de victoria en victoria. Amén. Lo único que yo quería, pues, que veo que el Señor está confirmando a través de todo lo que está sucediendo, que estamos experimentando como iglesia, lo que el Señor lo está confirmando es, pues el Señor me trae como 2 versículos bíblicos, ¿no? Y nos está diciendo a cada uno, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Nos está mostrando de una manera tan clara con el hermano Luis Gerardo, con el hermano Javier, con todos y cada uno de nosotros que experimentamos cada día su poder, su bondad, su misericordia, su benignidad. Nos está mostrando y no te digo que si crees, lo que nos hace falta es poner en práctica esa fe, poner en vigencia esa fe que ya nos ha dado. Y el otro versículo que me pone es que Él nos está llevando de aumento como la luz de la aurora, nos va llevando de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. O sea, no hemos llegado a esa perfección, pero estamos viendo cómo la iglesia avanza, y eso tiene que ser un motivo de alegría para cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de haber sido llamados a este mover de iglesia y ser pues cada día un testimonio para los que nos ven, que creemos que van a ser muchos, porque si seguimos así, pues yo tengo la fe de que muchos van a querer también estar con nosotros y unirse al cuerpo de Cristo. Eso era todo. Bueno, y a mí la reflexión de la hermana Hilda también me llamó mucho la atención, me pareció muy propicia, y quisiera como complementar un poco de lo que ella habló. Y es, ella habló de esas obras, de las obras, y cómo esas obras de Pedro ya eran las obras producto de un reposo en el Señor, un reposo, porque por supuesto era un hombre que ya tenía una relación íntima con el Señor, eran las obras ya no del hombre, ya no eran las obras del viejo hombre, sino las obras del Espíritu. Amén. Las obras de las cuales, dice Efesios 2, son las obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Y recuerdo también que en en Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que Él tiene contra esta iglesia que ha dejado las primeras obras. Y le dice, por tanto, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, yo vendré y quitaré el candelero de su lugar. Y le dice, entre otras cosas, que tiene contra ella que ha dejado el primer amor. Y es que las obras, estas obras son producto de una intimidad, de una relación con el Señor. O sea, es imposible que podamos tener semejante tipo de obras, que podamos mostrar el testimonio de Dios, un testimonio tan poderoso, pronto de levantar un muerto, de curar a un paralítico, si nosotros andamos en la carne, si no son las obras del Señor, ¿ya? Porque puede que sucedan milagros o cosas sobrenaturales de parte de las tinieblas, porque Satanás también tiene poder, no sé hasta qué punto, pero lo que sí sé es que las obras que no van a ser quemadas, las obras que serán oro, plata y piedras preciosas, son esas obras producto de una intimidad con Dios, de una relación de amor. Por eso dice que has dejado el primer amor, porque esta iglesia había caído del primer amor, en que Pedro, que era parte de esa iglesia de Éfeso, porque fue la primera iglesia, después de que el Espíritu vino sobre ellos, el Espíritu Santo, y los llenó, y estas fueron las primeras obras de las cuales el Señor habla, unas obras donde se mostró la llenura del Espíritu, y el Espíritu fue el que en ellos hizo estas obras. Por eso se habla también de que no debería llamarse el libro de Hechos de los Apóstoles, no,
de los apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En Isaías 30:15, yo hablo mucho de este versículo porque me encanta. Dice Isaías, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Bueno, pero entonces dice, en quietud y en confianza. Y Hilda hablaba, nuestra hermana, de que estas eran unas obras de un hombre que aprendió a reposar en el Señor. Un hombre que aprendió a tener una relación con Dios, a tener un reposo en el Señor, a tener una intimidad con el Señor y a estar quieto. Dejar que el Señor obre y no sea el hombre sudando y llevando a cabo obras. Bueno, eso era todo, mis hermanos. Gracias. Hermanos, yo quiero usar 5 minutos para dar un testimonio corto, y es que miraba pues hace rato en la Biblia cuando nuestro Señor Jesucristo muestra en el Nuevo Testamento los diferentes milagros y prodigios, sanaba a los enfermos, y especialmente les decía algo que era que no se lo dieran a nadie, ¿ya? Y yo decía, ¿por qué, Señor, se lo decían, no se lo digan a nadie? Y ellos salían y iban con ese gozo y esa alegría y daban el testimonio a todos, al que pudieran ver de lo que el Señor había hecho. Entonces me traía a mí aquí estas reuniones, todos los que estamos aquí, porque el Señor en algún momento nos trajo, con diferentes motivos, pero nos trajo. Y para mí, que el Señor nos trae, viene en algo en especial, y es que nosotros no podemos robarle la gloria a Él en decir lo que el Señor ha hecho, ¿cierto? Y especialmente, qué es lo que Él viene haciendo delante de nosotros. Por eso cuando yo vengo a la reunión y me gozo en hablar con ustedes, pero especialmente en estos debates, es muy nutritivo, primeramente, porque nos trae inquietudes a nosotros como personas de lo que Dios nos quiere mostrar. Y quiero dar el testimonio porque la primera vez que vine, me acuerdo tanto, tuve dos polémicas, ¿cierto? O sea, en cuanto a la palabra, sanamente, porque se dice sanamente, la palabra dice que algunos predican por rivalidad, otros porque Dios le coloca en el corazón, ¿sí? Y a mí me gusta mucho en debatir, porque en eso viene que Dios nos vaya tratando, nos vaya limando unos a otros, ¿sí? Entonces, me acuerdo tanto que la hermana hablaba sobre echar fuera demonios, me acuerdo tanto, y yo tenía una inquietud grandísima, o sea, decía, ¿cómo nosotros podemos echar fuera demonios si todavía, pues, eso es un caminar, ¿cierto? Pero en ese caminar también uno debe ser respetuoso. Entonces, el fin de semana lo doy como testimonio para la gloria de Dios, y segundo, porque estas reuniones son muy importantes. Hace 8 días más o menos, llegué a la casa el día sábado con el pensamiento pues de arrimar a la reunión, y por eso que yo me activo, me dio pereza, ya, les hablo el testimonio completo, me dio pereza, porque iba a ir con mi señora y no fui, y me acosté a dormir y me levanté como a las 3 de la madrugada. No soy una persona que ve espíritu, porque aquí donde me soy miedoso y cobarde, pero sí el cuerpo no se me indispone, ¿ya? Entonces me desperté como a las 3 de la madrugada con el cuerpo erizado y los ojitos, pero en el sueño ese espíritu molestaba, ¿ya? Me levanté, mi señora me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, no, yo mañana le comento. Me volví, me acosté, pues a quererme quedar dormido, y en ese acostar a quedarme dormido, me levanté a los mismos 5 minutos, pero de una vez a orar, a reprender, claramente a orar. Y en esa oración sentí ya que el cuerpo me cambiaba,
y me pude quedar otra vez dormido, el espíritu se fue, ¿ya? Entonces, el espíritu me aportó tanto que cuando yo me levanté pensé en mi hija, en la niña, porque era un espíritu que sentía que venía a molestar, pero digo que cuando terminé ahora me quedé aterrado porque pues, decía un pecador como yo, o sea, como el Señor nos usa como un instrumento. Y me traía la polémica que habíamos tenido con los hermanos en ese momento, ¿sí? Entonces me traía reflexión y miro que nosotros nunca nos preparamos para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros caminamos y Dios mismo nos va moldeando, pero miramos el grado de Pedro, como decían las hermanas, cuando él empezó y ahora, cómo le da la gloria al Señor, ¿sí? El mirar en la condición de Pedro, no solamente sanando a esta persona, sino levantando a esta mujer, dice que él va aparte, saca a todos y ora. ¿Sí me entiende? Entonces, algo bello que cuando Dios nos va levantando en esa madurez espiritual, vamos por reconociendo nuestra condición, pero también le vamos dando toda la gloria al Señor. ¿Sí? Porque así lo hizo Moisés. En el capítulo 33, Moisés dice que si el Espíritu del Señor no lo acompaña, él no se moverá para ningún lado, porque sabe que en nuestra carnalidad vamos a perder. Entonces, me gustaba mucho lo que dijo la hermana en algún momento, hay que ser temeroso en cuanto a reprender o echar fuera un demonio, no porque no lo podamos, sino porque sabemos que nosotros, nuestra fuerza, no lo vamos a lograr y vamos a quedar avergonzados. Hoy en día pasa eso. ¿Por qué? Por la falta de madurez espiritual. Yo soy el testimonio porque, primeramente, pues no soy dado al testimonio en el sentido de que pues, lo podemos tomar diferentes, pero lo doy entre los hermanos para que cada uno tome su punto de vista y le dé la gloria al Señor. Pero estas reuniones nos llevan a reflexionar. Yo me fui con esa reflexión de que si de pronto estaba equivocado yo o cómo era, buscando la verdad por medio de la palabra. Y mire que el Señor, sin necesidad de irse muy lejos, se manifiesta. Amén. 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 El hermano Raúl dice, pues me comentó a mí, así paquetico, me dijo que había tenido una experiencia parecida a la hermano. Fue muy parecida a la mía. Y yo se la conté a Julián y no sé si a varios hermanos. Eso fue hace como 2 años, 2 años y medio, así, yo estaba profundo. Y yo al lado de la pieza de nosotros, yo hice una piecita, como para una piecita aparte, pues, y queda al lado de mi cama. Y a medianoche esa puerta se abrió, esa puerta chirrea y todo, porque pues es una puerta metálica, y yo sentí que se va viendo. Y yo en esos días había estado leyendo una enseñanza de Watchman Nee acerca de cómo resistir al diablo. Y entonces, no sé, yo no me asusté, yo como que en ese momento me quedé como a la expectativa, porque yo dije, bueno, de pronto quedó mal cerrada la puerta, pero me quise abrir como, yo creo que ya era como las 3:30 de la mañana, no sé qué hora era. Pero de pronto sí sentí que el cuerpo, empecé a sentir como se me erizaba de abajo hacia arriba, se me fue erizando todo el cuerpo, pero una cosa así progresiva, una cosa que iba subiendo. Entonces, pero lo más maravilloso fue que yo no me llené de miedo, sino que yo empecé, ahí mismo como que vino a mi mente, el Espíritu me mostró esa palabra que había oído de Watchman Nee, y por ejemplo que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Entonces yo empecé a declarar la palabra, reconociendo que yo era un pecador, pero que yo había sido cubierto, salvo por la fe en Jesucristo, por la sangre de Cristo. Y empecé a orar bajitico. Yo ni siquiera, para que vea, hermano, que uno no tiene que reprender gritando, incluso pensando que mi esposa estaba al lado. Y ella estaba al lado y yo empecé a orar. Muy como
Casi mentalmente. Sí, casi que mentalmente hablando, pero suavecito, suavecito. Y fue un momento que al ratico eso se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo. Y yo entré en una paz y entré en un regocijo que se me aguaban los ojos y empecé a alabar al Señor y a alabar al Señor porque me di cuenta de que había sido una experiencia sobrenatural, pues con una presencia y no sé qué pasó. Pero me dio tal paz que al momentico me levanté, cerré la puerta y me quedé profundo. Sí, al otro día fue que le conté a Alexandra, porque de pronto le hubiera contado, ella ya queda erizada. Pues, claro. Sí, sí. Pero fue muy parecido a lo que contaste, mi hermano. Muy parecido. Por eso me fue aterrado, porque yo dormí y no. O sea, uno cuando está profundo, uno para levantarse y orar definitivamente de una, no lo hace. Y mirar que me levantó de una y me hizo arrodillar. Claro, ser hermano, no se mira el estado de cómo uno se encuentra y uno dice, uy, Dios en su infinita misericordia lo guarda y le hace sacar las armas que le muestra, que es oración, su palabra, todo para que uno las utilice. Sí, me llamó la atención que fue como si fuera esa palabra que yo había estado escuchando, porque esa enseñanza me llamó mucho la atención, de Guachani, cómo resistir al diablo. Y eso quedó como varios días. Yo la oí varias veces en la enseñanza, y como si esa palabra fuera puesta a prueba. Ahora que oigo esto, quisiera decir una cosita. Mire que lo que acabas de decir tú, y que para uno levantarse a la madrugada, uno decía, no, yo también, para mí ha sido difícil. Y más, yo pensaba y justificaba el no entrar a esa reunión diciendo, pues, bueno, yo a mí me toca hacer todo el oficio de la casa, todo, absoluto en la casa de 2 pisos. Mi esposa murió ahora en la pandemia, en medio de la pandemia, el 15 de agosto cumple 2 años. Entonces todo ese trabajo me quedó a mí. Y me toca, yo paso a veces y veo una telaraña y a veces no la puedo quitar y la veo y me mortifica. Y sé que tengo que quitar las telarañas, sé que de pronto hay una cucaracha por ahí muerta y a veces no la puedo porque tengo que salir rápido y tengo que hacer otras cosas. Y entonces todas las cosas, y yo voy viendo todo lo que está mal. Y eso me mortifica. Entonces yo voy haciendo a lo que puedo, pero me gusta hacerlo y no dejar caer, pues, y me toca, y no me gusta la suciedad. Y fuera de eso, pues, me toca hacer de ayuno, almuerzo, comida, lavar trastos, todo eso. Eso tiene, ustedes saben más que yo, que no tiene un oficio, una casa de 2 pisos, grande. Y fuera de eso el trabajo, ir a conseguir trabajo y el trabajo de la calle. Entonces uno comienza a buscar justificaciones para no hacerlo. Y entonces pero cuando uno le cree al Señor, créame que caen todas esas barreras y el Señor lo fortalece a uno. Y me he dado cuenta, ya no es para mí un problema, sino que me gusta quedarme hasta las 11, hasta las 12, hasta la 1, preparando algo para la oración del otro día, leyendo la palabra, y me coge la 1, la 1:30 trabajando o haciendo algo y ya no me da ese afán de tenerme que acostar porque de pronto no me voy a levantar. Y miren que el Señor ya derribó eso en mí y yo no podía. No, hermano, yo veía ese despertador y no me podía, pero mire, el Señor lo hace. Y así como tumba todas estas cosas, va derribando todas esas fortalezas que hay en uno, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. No, el Señor le da. Si usted tiene la fe en Él, el Señor lo hace. El Señor hace lo imposible, lo que nosotros no nos imaginamos. Tiene cosas el Señor guardadas para nosotros que dice que ojo no ha visto, ni oído, ni ha subido a corazón de hombre, que son las cosas que tiene guardadas para nosotros. Somos los hijos de Él y todas las riquezas de Él las tenemos en Jesucristo. Todo nos ha sido dado ya. No es que nos lo vaya a dar, ya nos lo dio en Cristo. Amén. Hermanos, amén. Entonces tenemos
de dónde sacar, de dónde, cómo responder. Si tenemos fe, si creemos, si le creemos a Él. Con el testimonio del hermano Cristo vemos también cuán grande es la fidelidad de Dios a su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, pues un pequeño testimonio antes de venir acá, pues yo bajé del apartamento de Raúl y dije, tengo que bajar porque me voy a ir para la reunión, entonces voy a ir a servir la comida al perro. Y no es que cuando bajé, Dios mío, el local inundado, gran parte inundado y la casa inundada, y Dios mío, me dio, ¿para qué? No voy a mentir, como dice el hermano, uno no puede, pues ahí tiene que decir toda la verdad, me dio un mal genio horrible y empecé a renegar, mi hermano me dijo, no te vas a poner a hacer ese oficio que por eso me volvió a darle la mano. Y yo dije, no, pues la uno baja y no, pues, mientras tanto, mientras que baja, voy a recoger un poquito de agua porque es para la habitación, para el patio. Y me dio un mal genio horrible, pero no puse esta mano, sino que ya pasaba al recoger para acá y lo volteaba. Y yo dije, Dios mío, dije, este es el enemigo, que sabe que voy para la reunión y que estaba tan alegre y no es que le acaba de dejar un mensaje a la hermana Franci, pero no se me borró porque en ese momento me llamaba de Alexander. Un mensaje diciéndole que no se dejara robar la bendición, que viniera a la reunión. Sí, le acabo de decir, no se deje robar la bendición, para la reunión. Y yo dije, claro, a mí, mire, a mí, ahora a mí poniéndome tropiezo, y yo tenía que comer antes de venir, tenía que servir al perro, que no sé qué, cambiarme, bueno, y yo dije, no, ya no voy a ir a reunión, y ahora sí yo que voy a ir a reunión, pues allá me disculpo porque saben que yo estoy mala, y además, señor, la doctora me dijo que no debía caminar, que no debía subir gradas. Ella me dice, sí, todo se me vino a la cabeza, la doctora me dijo que no podía caminar, que no debía caminar, y que no debía subir gradas. Ya son muchas gradas, señor, entonces ahí tengo la disculpa. Y era así diciéndome el enemigo, y yo dele cuando digo yo, ve, ¿qué tal es? Me quiere robar la bendición, y yo, ve, este tan atrevido, me quiere robar la bendición, pues no me voy, me pongo cualquier cosa, Este no es. Sí. Dije, así, y dije, me voy, cuando Raúl me dijo, pasa, y le dije, sí, yo me como cualquier cosa, que un sándwich, no, le dije, no, pan con queso, y me voy para la reunión. Bendito sea Dios. Entonces ahí me buscar ¿Dónde nos gozamos? Lo que dice el hermano Quicho, claro, que nosotros buscamos justificación a los deseos de la carne, que a dormir más, a hacer esto, no voy a ir a la reunión porque yo tengo disculpas, tengo muchas disculpas, ¿sí? Tengo muchos argumentos. Bueno, ¿cómo le parece? Y entonces cuando uno viene y digo yo, claro, el enemigo nos quiere robar la bendición. Miren qué tal la bendición que ha habido aquí. En partición del Señor. El enemigo también somos nosotros. Claro. Es que por ahí decía en estos días, alguien puso ahí algo que decía, no creamos que siempre es el enemigo, claro. Sino que nuestro mayor enemigo el alma, es que son el demonio, el mundo y la carne. Y la carne es la peor de todas. Usted vence la carne y el enemigo no puede, no tiene de que aferrarse. Él no va a poder hacer un nicho ahí. Sí. Entonces el alma tiene que ser doblegada. Él le dice al alma la loca de la casa. Claro, la loca de la casa. Sí, la loca de la casa. Hay que decirle, no, mija, póngase cintura que vamos para allá. Allá vamos. Sí. Usted no se puede abrir, me la llevo. Sí. Mi hermana Hilda, cuéntenos, ¿qué nos iba a decir? Pues respecto a lo que estaban contando los dos hermanos, Raúl y el otro hermano, que no sé el nombre. Omar. Estaba recordando un versículo de Mateo 28 cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, a los apóstoles, que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces pensaba yo en los testimonios de ellos de que, y pensando también de nuevo en lo que el Señor hizo a través de Pedro con Eneas y con Dorcas, que Pedro simplemente le dice a cada uno de ellos, levántate. No es algo almático como se ve a veces en algunos contextos, que se cree pues que gritándole a los demonios o sea, gritándoles, reprendiéndolos, pisoteándolos, o sea, mejor dicho, de todo se va
sea, hacerlo porque no realmente la potestad que tiene el Señor que le fue dada en el cielo y en la tierra es una autoridad que no requiere esas manifestaciones almáticas y humanas, ¿no? A veces esas expresiones pues son más, como decía aquí, del alma, que realmente algo que sea del poder del Espíritu Santo. Porque realmente cuando uno ve, digamos, los milagros, lo mismo cuando Pedro y Juan en la entrada del templo también hacen ese milagro, ellos simplemente le dicen a él, míranos, en el nombre, no tenemos plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, y no es algo, eh, digamos, apasionado, gritado, algo que llame la atención, algo que llame la atención sobre el hombre, ¿no? Sino que es realmente la autoridad de Jesucristo siendo ejercida en ese momento y la autoridad de él pues no requiere la ayuda humana, o sea, no requiere de esas manifestaciones humanas para ejercer el poder, porque es que a veces pues las personas de pronto no recuerdan lo que pasó en Job, cuando pues se corre el velo y se le permite ver al que lee cómo es que si el Señor le da permiso a Satanás, Satanás puede hacer cosas tremendas, o sea, le mató los hijos, lo hizo enfermar, o sea, de muchas cosas. Entonces pensar que una persona en sus fuerzas puede gritarle a un demonio y reprenderlo y regañarlo y pisotearlo y eso pues es irrisorio, ¿no? O sea, es en la autoridad del Espíritu Santo, o sea, ellos le huyen, pero esa es la autoridad del Espíritu Santo en uno, no esas manifestaciones almáticas. Amén. Amén. Amén, hermanito. Amén. Amén. Bueno, vamos a finalizar con, no, por eso, vamos a finalizar con la hermana Esperanza. Ella el plato fuera. La carga hasta que no la diga. Bueno, encuentro dos razones de peso muy importantes, porque es necesario que los enfermos se sanen, los oprimidos por demonios sean libres, ¿sí? Que el poder del Señor sea manifiesto en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en aquellos a los cuales el Señor nos permita impartir ese poder. Pues, cuando el Señor le dijo a estos religiosos que con qué autoridad él echaba fuera a los demonios, él les contesta que ciertamente por el dedo de Dios echa fuera los demonios para que el reino de Dios venga o sea manifieste. De una de las razones por qué es necesario que hayan estas sanidades, que hubieran esas manifestaciones en los discípulos, en los apóstoles, porque no solamente sucedió con Pedro, vemos primero cuando el Señor envía a los 12, luego a los 60, y ellos llegan regocijados porque pues todas estas cosas que habían ocurrido y que los demonios se habían sujetado en el nombre del Señor, y ellos vieron las manifestaciones y el Señor dice que ciertamente ve a Satanás caer como un rayo. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A deshacer las obras del diablo, a establecer el reino del Señor, que es un reino de justicia, de paz, de gozo. Y otra razón poderosa era para manifestar que el Cristo que estaban esperando ya había sido manifiesto, o sea, no había que esperar otro. Y eso lo puedo comprobar cuando le manda a preguntar Juan está en la cárcel, y le manda a preguntar al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice el Señor, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, porque los judíos no creían que él era el Mesías esperado. Entonces, cuando son manifiestas estas señales, es que el dedo de Dios ha venido, o sea, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces donde había muerte, el Señor provee vida. Donde había enfermedad, el Señor provee sanidad.
donde hay oprimidos por los demonios, el Señor trae libertad. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros, hermanos, de que cuántos hemos tenido fe o no, cuando el Señor quiere manifestar, porque podemos ver acá, más adelante dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto fue con los 12. Luego dice acá con los 60. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, somos corderos. ¿Qué es un cordero? Un cordero es frágil, un cordero fácilmente, pues un animal depredador lo puede cazar. Pero el Señor lo envió así porque quería que el poder del Señor fuera manifiesto en esos corderos, frágiles y débiles, pero que tenían fe. Entonces dice el Señor acá, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Y bueno, el Señor acá le sigue dando instrucciones de cómo, pues, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando ellos iban y ponían las manos sobre los enfermos y eran sanos, entonces, ¿qué había pasado? El Cristo del Dios viviente que estaban esperando ya había llegado a esta tierra. Se había acercado el reino de Dios a esa casa, a esas personas enfermas, a esas personas cautivas. Dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, o sea, crean o no crean, el reino de Dios se había acercado. Entonces, por estas razones y más, es necesario que hayan manifiestas señales, prodigios y milagros, ¿sí? Para que las almas incrédulas puedan creer que el reino de Dios se ha acercado. No es para que nos digan, oh, gran siervo, cuán grande, no, es para que el reino de Dios se ha acercado. Dice acá, volvieron los 60 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, nosotros no tenemos que ir amedrentados que se levantó, que no se levantó el enemigo. Si el Señor permite que Satanás en alguna manera nos tocase, dice el Señor que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito nos ha llamado. O sea, si el Señor nos permite ser zarandeados, es por un propósito eterno, ¿sí? Entonces, dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Entonces, hay algo interesante con el dedo de Dios. Se nombra en otras partes como un dedo intervenía y el dedo de Dios fue el poder del Señor por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene con poder para manifestar las señales y los prodigios. Y me llama mucho la atención algo que encontré acá, cuando el Señor está también mostrando su gloria a través de Moisés. Y entonces Moisés dice que Moisés extiende su vara sobre la tierra y la tierra se convierte en piojos y todos pues se llenan de piojos y de piojos. Y entonces los brujos de ese tiempo tratan de deshacer pues esta obra, sí, contrarrestar esta plaga que el Señor había enviado. Y mire la conclusión de los hechiceros. Dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dice, mas el corazón de Faraón se endureció. ¿Esto qué habla? De los juicios de Dios.
Estamos cercanos a ver juicios poderosos de Dios, pero la iglesia debe de temer. No debemos de temer, porque los juicios de Dios también manifiestan el poder de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios. Entonces es necesario que ocurran señales, es necesario que tengamos experiencias sobrenaturales donde Satanás nos va a amedrentar, donde Satanás va a querer engañarnos, seducirnos. Es necesario que seamos tentados, es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque en nuestra gran debilidad el poder del Señor se perfecciona. Entonces, cuando estemos en una prueba, en una tentación, cuando se nos aparezca una presencia, ciertamente el reino de Dios se ha acercado y mora en cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, pues en ese momento interviene para orar, para reprender. Yo no sé si ustedes han experimentado un deseo de suicidarse en algún momento de sus vidas. En algún momento yo lo experimenté. Y cuando uno siente eso, cuando te está diciendo, mátate, no hay solución, esto no va a cambiar, no hay esperanza para ti, tu Dios no te va a salvar, tu Dios no va a hacer nada. Y en un momento llega el Espíritu Santo del Señor y dice, y ciertamente en la cruz Él despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos y ciertamente en ese momento los demonios huyen. Dígame si eso no es el reino de Dios que se ha acercado, hermanos, porque cuánto no se suicidan, hermanos, cuánto no están tocando sus vidas, pero ha sido el dedo de Dios, el poder de Dios, el Cristo viviente que mora en cada uno de nosotros y que su espíritu ha levantado bandera. Entonces, creamos, mis hermanos, que hemos de vivir esta experiencia, porque cuando las veamos nos gocemos. Por eso es necesario que Pedro sanara a Eneas, por eso era necesario que Pedro resucitara a Dorcas. Ni el uno ni el otro lo merecían, pero era necesario que esas almas que estaban allí, esos pueblos, vieran que el reino de Dios se había acercado. Amén, amén, mis hermanos. Añado a eso que dijiste, si no fuera por la ayuda que recibimos de Dios en un momento de estos, porque tú dijiste, mi hermano, que tú eras cobarde para esa experiencia, yo también te aseguro que si el Señor no me hubiera ayudado, yo me muero del susto ahí. No, yo no habría sido capaz de enfrentar esa situación, que se abre una puerta y siento que me va subiendo una cosa por todo el cuerpo y me voy histerizando. Pero fue algo sobrenatural. Yo por eso te digo, yo sentí una paz que yo no me moví, me quedé quieto orando, declarando la palabra, las promesas, y eso se fue yendo. Y luego el gozo y la alegría, me dormí en un gozo, en una paz sobrenatural. Pero el cobarde que soy yo no habría aguantado esa prueba. Yo sé que no. Fue la ayuda del Señor por su gracia y su misericordia, y fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo recuerdo que eso lo declaraba con una certeza de que el nombre del Señor me protegía. Sí, amén. Mire lo que dice aquí respecto a eso. Aquí y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay que tener cuidado, porque una cosa son los demonios, espíritus rastreros inmundos, y otra cosa son ya ir a Satanás y desafiando y a los ángeles. Ni siquiera el ángel dijo que el Señor te reprenda. A Satanás no se atrevió. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo que es un espíritu rastrero inmundo que entra en las personas y entra en los animales. El endemoniado gadareno, entraron 2000, pero
Él tenía 2000, salieron de él y entraron en los cerdos. ¿Sí ve? Estaban en un hombre y entraron en animales. Eso lo pueden hacer espíritus rastreros inmundos, entrar en personas, en animales. Pero un ángel, una potestad superior, un ángel no va a entrar en nosotros. ¿Cómo se va a rebajar? El único ser que, siendo mayor incluso que los ángeles, pudo entrar en nosotros, el Hijo de Dios. Se humilló. Hasta allá un ángel de eso no va a entrar dentro de un hombre. Pues Satanás. yo tengo entendido, no sé si estoy mal, los demonios rastreros son los que nos atormentan así, que Amén. traen ciertos sentimientos, pensamientos o nos asustan y de ahí son tantas cosas de terror, pues. Pero las potestades y las legiones celestiales y todo esto tienen propósitos específicos sobre una ciudad, sobre la iglesia, sobre algunas Sí, cosas sí. que tienen como un propósito. Amén. Pero estos demonios así, pues Son no, los que nos atormentan todo el tiempo. Y bueno, eso tiene más cosas, pero Estos demonios salieron del cruce que hubo entre dos razas, la raza angélica y la raza humana en Génesis 6. Tuvieron hijos, y esos hijos, los nefilines, cuando murieron los nefilines, esos espíritus de ellos quedaron como esos espíritus rastreros inmundos. O sea, son los hijos de una relación contra naturaleza. Ahí es donde la primera vez en la Biblia se habla de una relación contra naturaleza. Esto, los transgénicos, todas estas cosas que están haciendo, el transhumanismo, son relaciones contra la naturaleza. El decir que no, que los niños pueden ser hombre o mujer, esas son cosas contra naturaleza. Toda esta cuestión de la ideología de género y lo que quieren meterle al mundo en este momento. Hermano, ¿vas a poner algo? Amén. Sí, pues incluso Patricia me estaba recordando que pues, mañana vamos a tener otra reunión presencial en la casa, en el apartamento de mi hermana. El hermano Juan David va a acompañarnos y llevar la palabra del Señor. Sí, mañana. La reunión de Entonces, enseñanza. la intención es animarlos a todos para que estemos allí, hermanos, en el nombre del Señor y recibiendo la palabra juntos. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Él pidió, ¿Cierto, Jorge? A las 7. sí, Sí, perdón, él pidió que por favor la iglesia estuviera orando por su trabajo, para que no hubiesen impedimentos, porque mañana tenía el tiempo, pero para que ese tiempo se siga dando, que ojalá que la iglesia esté orando permanentemente por él, para que haya libertad en el espíritu de poder utilizar ese tiempo para impartirlo. Pues, Estamos orando. Amén. y él pidió que por favor le recordáramos a toda la iglesia que ojalá la asistencia, pues, para que, porque él está haciendo como un sacrificio de venirse, volarse después del empleo para ir a hablar de la palabra, que tiene un tema muy lindo. Ahí explicó en el mensaje, pues yo no había hablado por la tarde. Sí. Amén. Amén. Bueno, los dejo aquí con mi hermanito Jorge para que ya espíe la ropa. Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor, que te manifiestas a tu iglesia, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Ayuda a entender, Señor, cada vez más esa voluntad tuya. Gracias, Señor, porque estás abriendo el entendimiento en medio de tu iglesia, Señor. Este entenebrecimiento que tu iglesia ha tenido durante tantos años, Señor, sabemos, poco a poco, paulatinamente, va siendo dispersado. Porque tenemos que estar con claridad, con lucidez, para prepararnos como iglesia, como novia, para tu venida, Señor. Y anhelamos esa venida. Te doy gracias por lo que haces en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y en nuestra fe. Porque la fe fue dada por ti, tú como el autor y consumador de ella, Señor. Pero en nosotros también está, Señor, en que pueda crecer. Ayúdanos a entender esto, Señor, para poder estar pidiéndote, Señor. Nuestra fe, Señor, sea acrecentada cada vez más. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que así como nos has traído en bien,
y en paz. Asimismo, nos regreses a nuestras casas. Gracias, Señor. Por la salud de los hermanos Javier, de sus hijos, de Patricia, por ellos tres, por la salud de ellos. Padre, y seguimos delante tuyo, Señor. Nuestra vida no puede, Señor, desenlazarse de la tuya, Señor. Porque ya estamos arraigados. Tú estás arraigado en nosotros y nosotros en ti. Asimismo, Señor, nuestro pensamiento y corazón tiene que estar dirigido a ti siempre. Delante tuyo están nuestros hermanos, los cuales en este momento están sufriendo, pudiera decirse, un padecimiento en su salud. Pueda que sea una voluntad tuya, Señor, para que sean testimonio a la iglesia y tú los vas a sanar. O sea también para ellos, Señor, que han pedido que su fe sea acrecentada, han venido estas situaciones. Señor, los ponemos delante tuyo y rogamos por ellos, para que los ayudes, Señor. Anhelamos su sanidad, anhelamos verlos aquí, Señor, de nuevo, acompañándonos, compartiendo, Señor. Pero será en tu tiempo, Señor. Y todo esto será para la gloria tuya, porque te gloriaremos, te glorificaremos, te exaltaremos y te alabaremos por todas estas cosas. Gracias por la vida de Gerardo, por la vida de Patricia, Señor, por la vida, Señor, de todos aquellos que están padeciendo y que hacen parte de tu iglesia. Bendigo sus vidas para que puedan, Señor, ser llevados cada vez más cerca a tu Dios. Espero que tú la vida de Gustavo. Teresa, Señor. Gustavo tiene problemas en los pulmones y ya es de largo tiempo, Señor. Yo también por darle proyección, Señor. Tiene un problema, la hermana de Yanis. Te pedimos por Yanis, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos, para que pueda, Señor, tener sosiego, Señor, y pueda perseverar en ti, Señor, en la comunión de todos los santos, Señor. Pueda, Señor, tener puesta la confianza en ti, no mirando a los hombres, no mirando a los hermanos, sino poniendo la mirada en ti, que eso mismo tengamos todos, Señor. Que podamos mirarte a ti, Señor. Que cuando miremos a los hermanos, los miremos con amor, como tú los miras, Señor. Cuando miremos a los hermanos, los miremos como a nosotros mismos, Señor. Como quisiéramos ser mirados por ti. Señor, ayúdanos, Señor, a no juzgar, a no murmurar, Señor. Ayúdanos, Señor, a doblegar esta alma, Señor. Ponerla a tus pies, Señor, en rendición a ti, Señor. Darte todo eso, todo aquello, Señor, que nos aparta de ti, todo aquello, Señor, que contrista al Espíritu Santo, Señor. No contristemos, Señor, el Espíritu Santo con esas actuaciones, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día más, Señor. Ayúdanos a tener una vida, Señor, de oración, Señor, una vida continua de oración, que es la comunión íntima contigo, Señor, en todo momento, a toda hora, Señor, cuando trabajamos, cuando estamos comiendo, Señor, cuando estamos comprando, cuando estamos vendiendo, Señor, cuando estamos haciendo oficio, cuando estamos haciendo todas las cosas, Señor. Hagámoslas como para ti, Señor, con todo el amor, Señor, sin esperar de nada a nadie, de nadie, Señor. Hagamos nuestra parte, Señor, sin tener que estar guiando a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, y sabemos que todas estas cosas, Señor, tenemos que entregártelas, Señor, para que puedas tú tomar ese lugar, Señor, que hay ahí, Señor, estas cosas pendientes, estas cosas que retenemos, Señor. Tú quieres que seamos dadores alegres, Señor. Te damos gracias, bendecimos, Señor, y son oportunidades para amar la cruz y para
aferrarnos a ella, que no nos perdamos, Señor, la oportunidad de aplicar la cruz a nuestras vidas, que nos podamos gozar aplicando, Señor, la cruz, que es el instrumento, es el camino que tú has dado para tu iglesia. Que la veamos así, de esa manera, Señor. Es el recurso que tú das para que tu iglesia crezca, para que todos, Señor, crezcamos en ti, pero a medida que le crecemos en nosotros, hermanos. Amén. Amén. Gracias.